6 cambios en el Seguro Social para el año 2024. Así es, señores, tenemos 6 cambios que se van a estar produciendo en la seguridad social para el próximo año 2024. Ya son oficiales. Vamos a ver quiénes podrían verse más afectados ante estos nuevos cambios. Lo único con lo que puede contar con el Seguro Social es que algo cambiará cada año y casi todos los estadounidenses, trabajadores, los jubilados, etc., sentirán este impacto. Ese será el caso en el año 2024, que nos trae nuevos y varios cambios ya programados. La mayoría de estos cambios darán a las personas un mayor impulso financiero, pero eso sí, algunos tendrán el efecto contrario. Esto no es lo único que estaremos hablando en este video, ya que al final vamos a traerle una actualización de un cheque de estímulo estatal, y es que millones de residentes obtendrán un pago directo único de $1,300 en tan solo 11 días, exactamente el 16 de noviembre. Veremos los requisitos y cómo puedes obtener esta nueva ayuda económica. Así que te invitamos una vez más a que te quedes hasta el final del video y pues puedas beneficiarte de esta gran información que te vamos a proporcionar el día de hoy. Como bien todos saben, el mayor cambio anunciado a principios de este mes, el más básico, el que todos al menos han escuchado, es el aumento del COLA, el cual pues va a aumentar los pagos del Seguro Social a partir de enero del año 2024. Y es debido a la disminución de la tasa de inflación de este año que el COLA del año 2024 será menor que el 8,7% que los beneficiarios tuvieron en todo este año 2023. Pues bueno, este es algo básico y es solo uno de los varios cambios que se van a producir en el Seguro Social el próximo año 2024. Pues perfecto, aquí te presentamos 6 de ellos y quienes se verán más afectados. El primer cambio que traemos el día de hoy es que el beneficio máximo del Seguro Social aumentará. Así es, señores, el beneficio máximo del Seguro Social para un trabajador que se jubila en plena edad de jubilación aumentará a $3,822 el próximo año, el cual actualmente es de $3,627 en este año 2023. Esto afecta solo a aquellos que reclaman sus beneficios en plena edad de jubilación, los cuales actualmente tienen 66 o 67 años, dependiendo de su año de nacimiento. Quienes reclaman los beneficios antes reciben pagos mensuales más pequeños. El segundo cambio más importante en el Seguro Social para el año 2024 es que los beneficios conyugales y por discapacidad serán mayores. Las madres viudas con 2 hijos verán que los beneficios en promedio estarán aumentando a $3,653 por mes en el año 2024, desde $3,540 en este año 2023. Para las viudas y viudos de edad avanzada que viven solos, los beneficios en promedio aumentarán de $1,718 a $1,773 por mes. Para un trabajador discapacitado con cónyuge y 1 o más hijos, el beneficio mensual promedio estará aumentando de $2,636 a $2,720. El tercer cambio más importante es que los estándares de pago de seguridad de ingreso suplementario, también conocido como el SSI, serán más altos. Para las personas que reciben ingreso de seguridad suplementario, además del Seguro Social, el estándar de pago federal aumentará a $943 por mes el próximo año 2024. Actualmente en este año son $914. Para las parejas, el estándar aumentará de $1,415 por mes hasta los $1,371 por mes. El cuarto cambio importante es que se gravarán más ingresos. El monto máximo de ganancias sujetas al impuesto sobre la nómina del Seguro Social estará aumentando a $168,600
el próximo año 2024. En este año 2023 son $160,200. Estamos hablando de un cambio más o menos de unos $8,400. Esto afectará principalmente a aquellos que tienen salarios altos. Los trabajadores pagan un impuesto del 7,65% de sus cheques de pago y el 6,2% de ese porcentaje se destina al seguro social. Alrededor del 6% de los trabajadores que pagan impuestos del seguro social tienen ingresos superiores al máximo imponible cada año. Pues bueno, estos son datos oficiales que nos está otorgando la Administración del Seguro Social. El quinto cambio importante son las pruebas de mayores ganancias. Si también usted continúa trabajando después de solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social, podría estar sujeto a una prueba de ganancias si es que gana una determinada cantidad de dinero. En el año 2024, estas ganancias exentas de la prueba de ingresos de jubilación aumentará a $22,320 desde los $21,240 que está en este año 2023. Por cada $2 en ganancias por encima de ese límite, se va a retener $1 en beneficios. Recordemos que estas reglas de ingresos ya nos aplican una vez que se alcanza la plena edad de jubilación. Y el sexto y último cambio importante, que es el clásico. Estamos hablando del aumento del COLA. El COLA para el año 2024 oficialmente será del 3,2%. Hablamos de una disminución de casi 2/3 con respecto al ajuste que hemos visto en este año. Pero aún así está por encima del promedio de las últimas 2 décadas, que ha sido del 2,6%. Todos los beneficiarios del Seguro Social van a sentir un impacto, y aunque varía dependiendo de factores como su tipo de beneficio y cuándo usted empezó a reclamar el Seguro Social. Recordemos que para los beneficiarios de jubilación del Seguro Social, el aumento del 3,2% estará aumentando su pago mensual en promedio unos $59. Aquellos con discapacidades a largo plazo estarán viendo un aumento en promedio de $48 por mes. Pues muy bien, ahora hablaremos sobre el cheque de estímulo que miles de personas en los Estados Unidos estarán recibiendo. Es un pago directo de $1,300 y llega en 11 días. Estamos hablando del tercer pago que se está haciendo en el estado de Alaska. Es el dividendo del fondo permanente de este estado. Recordemos que los dos pagos anteriores se entregaron el 5 y el 18 de octubre pasados. Para ser elegible debes ser residente de Alaska. Debes tener la intención de quedarte en este estado a largo plazo, además de no haber sido condenado, obviamente, por ningún tipo de delito. Asimismo, en tus impuestos no debes reclamar residencia en ningún otro estado durante el año en el cual tú estás haciendo la solicitud. Si cumples con estos simples requisitos, podrás recibir el pago. El comisionado del Departamento de Ingresos de Alaska, Adam Crum, expresó su agradecimiento a la División de Dividendos del Fondo Permanente por su dedicación en la administración del programa y el procesamiento de las solicitudes. Según él, este año se han procesado más de 8,000 solicitudes adicionales en comparación con el año pasado, lo cual pues demuestra un creciente interés en el programa. Prácticamente nos da a entender que más gente se está mudando al estado gracias a este programa. Los pagos del dividendo de fondo permanente se calculan en función con los ingresos que se obtienen en el año de las minas del estado. Los pagos tienen como objetivo beneficiar tanto a las generaciones actuales como a las futuras. Se espera que este pago inyecte casi $1,000 millones en la economía estatal, dando un impulso financiero directo a los residentes del estado de Alaska.